Creo yo que sería ideal que el Ministerio de Educación primero defina el rol fundamental de la educación superior. Muy buenas tardes, Karina. Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por respondernos. Exministro, ¿usted nos puede decir ahora qué viene, cómo se debería tomar esto? El TC ha defendido su decisión, entonces parece que no hay marcha atrás y que el tema queda en las decisiones que va a tomar el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que debería hacerse? En primer lugar, hay que tener una visión de largo plazo. Creo yo que en ese aspecto nosotros tenemos que, como Ministerio de Educación, tiene que responder en primer lugar poniendo al centro al estudiante. Y esto significa tener estudiantes que garanticen una efectiva calidad y competitividad para nuestro país. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta calidad pues ha ido mejorando gracias a los procesos de licenciamiento. Y ahí sí tenemos un grupo de universidades que han cumplido con estas condiciones mínimas. El segundo elemento es que el Ministerio de Educación ha tenido también una fuerte política orientada a las becas. Muchos de nuestros profesionales han salido fuera del país. Entonces la idea es cómo nosotros garantizamos que esos estudiantes, o que todos que vayan a la universidad o seleccionen esta opción, tengan esa calidad. Lo segundo está orientado fundamentalmente a garantizar la formación, y eso significa tener buenas universidades. Y por lo tanto, lo que tenemos que aspirar como política de largo plazo es cómo garantizamos esta calidad. Y ahí sobre ello reflexionar si efectivamente el cambio o la modalidad que se quiere implementar de esta nueva SUNEDU, con un consejo directivo distinto, y responde a esas necesidades. Yo creo que en ese sentido tenemos un gran problema porque tenemos a los supervisados que se convertirían en supervisores, lo cual implicaría pues una debilidad de la SUNEDU, ya que mucha gente estaría supeditada siempre a quien los eligió. Creo yo que sería ideal que el Ministerio de Educación primero defina el rol fundamental de la educación superior. En segundo lugar, pues, en función de ello, pues conversar con los congresistas y presentar un nuevo marco con respecto a cómo debería organizarse la SUNEDU, entendiendo que siempre cualquier organización pues es motivo, se puede mejorar sus procesos, ¿no? Siempre ha habido determinados elementos que indican que los estándares a veces se miden un estándar, pero no de la misma manera a las diferentes universidades, siempre ha habido un reclamo. Entonces la idea es sobre ello hacer mucho más simples los estándares y también mucho más visibles, ¿no? Yo creo que la solución va por ahí, ¿no? Por presentar una nueva norma al Congreso para una nueva organización de la SUNED. Bueno, entonces una nueva norma que no se vaya a los extremos, que no sea la contrarreforma y que se trate de adecuar a lo que ha dicho el TC. ¿Usted sigue perteneciendo al Consejo Nacional de Educación? Sí, en efecto, en el Consejo de Educación, Nacional de Educación, hemos conversado bastante sobre el rol clave de la educación superior. Hemos dado nuestro respaldo desde el Consejo Nacional de Educación justamente para evitar esta contrarreforma. Creemos desde el Consejo que es clave en realidad el aspecto y la orientación del Ministerio de Educación, ¿no? Teniendo en cuenta que la propia normativa indicaba que se le quita este rol de dirigir la política nacional de educación superior al Ministerio de Educación. Esto también es muy peligroso. El Ministerio de Educación, a través, no solo como política de gobierno, sino como política de Estado, se encarga justamente de definir qué aspectos competitivos y dónde se debe invertir también en las propias universidades. Recordemos que la universidad pública recibe fondos públicos y en función de ello el Ministerio de Educación ha ido orientando varios presupuestos para conseguir los licenciamientos, para mejorar los laboratorios a través de PMSUT, y en realidad es una inversión fuerte, pero esta inversión es obvio que siempre hasta ahora ha sido insuficiente. Necesitamos pues tener una política agresiva de la educación superior, pero no solo en el ámbito universitario, sino también en el ámbito de la educación técnica. La educación técnica es hasta ahora el patito feo de nuestra educación superior y necesitamos pues cualificar. En cualquier sociedad desarrollada, pues en realidad tenemos más técnicos que Técnicos que profesionales universitarios. universitarios. Y bueno, por la propia lógica y por los fondos que le hemos dado a las universidades,
muchos creen que se debe ir a la universidad, cuando en realidad hay muchas opciones de trabajo y muy bien remuneradas en el aspecto técnico, pero eso necesita pues un licenciamiento también de los institutos de educación superior, a lo que se ha estado hablando en los últimos años, y creo yo que es un aspecto muy importante. Entonces, lo que debería hacer el Minedu es este proyecto de ley donde se debe empezar diciendo de que los rectores de las universidades o los representantes de las universidades no sean juez y parte, es decir, pueden ir los representantes pero que no tengan nada que ver con las universidades, que se desliguen. Ese es digamos, sería un primer paso, un mecanismo importante. Mira, el mecanismo puede ser, en primer lugar, tener un representante de la universidad pública y un representante de la universidad privada. Pero estos dos representantes deberían ser elegidos por concurso público, ¿no? De entre todas las universidades mediante un concurso público. De esa manera, pues podríamos garantizar la independencia. Tenemos muy buenos profesionales en las universidades y creo yo que si se aperturara hacia un concurso público, pues en ese sentido se estaría orientado, estaríamos orientados a lo que denominamos la meritocracia, ¿no? La meritocracia es un aspecto muy importante porque damos oportunidad a muchos profesionales muy buenos a poder acceder a estos cargos y no simplemente se convierta en una componenda política que muchas veces se da en las propias universidades. Muy bien, ¿y debería seguir trabajando en la universidad mientras tenga el puesto en la SUNEDU o se desliga? Mire, en ese aspecto es obvio que si llegara a desligarse, pues siempre ha habido la puerta giratoria, ¿no? Es decir, cualquier profesional, por su calidad, puede regresar Ah, sí, a una claro. universidad. Creo que en ese aspecto no habría ningún inconveniente. El otro, como te decía, la idea es reducir el número de representantes de la universidad pública. Por ejemplo, en vez de dos, uno, ¿no? Y uno de la universidad privada, siempre para darle de alguna manera voz de repente a las universidades públicas y a las universidades privadas dentro de la SUNED. El otro elemento, como te decía, es más allá de la SUNED, es cómo el Ministerio de Educación, pues en realidad recobra esta rectoría sobre la educación superior. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que el Ministerio de Educación se ha ido construyendo una reforma interna en su estructura del Ministerio de Educación, de tal manera que se aspira a tener dos viceministros, uno orientado a la educación superior y otro orientado a la educación básica. Y eso también es una parte de la reforma que ya debe salir, me supongo, este año a más tardar, donde se convierten los dos viceministerios anteriores del ministerio en dos nuevos, ¿no? Entonces, hay que tener también eso muy en cuenta, ya que si nosotros o se pierde la rectoría, entonces ya no tendría razón de ser, por ejemplo, respecto a tener este viceministerio de la educación superior.